Muy buenos días a todos y bienvenidos al Foro Debate del Instituto Universitario Ortega y Gasset en México, aquí en Chapultepec 480, en la Colonia Roma. Mi nombre es Diana Plaza, coordinadora de comunicación, y hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Carla Humphrey, que es especialista en gobierno y políticas públicas con esa tan necesaria perspectiva de género y además exalumna del Ortega. Bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y antes que nada, pues quiero agradecerte, Diana, por todas las atenciones, por la invitación. También, obviamente, a Francisco Parra, que es el director. Muchas gracias por la invitación. Y encantada de estar aquí, sí. Soy alumna, o exalumna del Ortega, y la verdad es que siempre es un gusto colaborar con ustedes. Claro, en esto de los exalumnos, luego, si uno se sigue sintiendo parte de la comunidad, cuesta, ¿verdad? Entonces decimos, bueno, parte de la comunidad del Instituto de Ortega y Gasset, ¿no? Claro. Les pedimos una disculpa por haber iniciado un poco tarde con la lluvia, en fin, los problemas que con la plataforma Facebook nos ha impedido empezar a la hora, pero bueno, ya estamos aquí. En breve ya te voy a dar la palabra con una ponencia que, como vosotros habéis estado viendo en nuestras redes sociales, creo que es de suma importancia. Es 2018, el año de la paridad, pero, ¿no? Esa sería la pregunta, con un gran reto, que es la violencia política en razón de género, no contra las mujeres. En este sentido, sí os quiero hacer partícipe de, bueno, ya sabéis, nuestra formación, que está compuesta por 5 posgrados en diferentes áreas de las ciencias sociales, de gobierno, políticas públicas, relaciones internacionales, comunicación y educación para la ciudadanía global, y el Instituto Ortega y Gasset, en su compromiso con la paridad de género en el ámbito que le toca, que es el académico. Les comento que tiene como directoras o coordinadoras, mejor dicho, de todos los programas a 5 doctoras, ¿no? En este digamos, pues ahora sí que apoyar o abonar a esa necesaria paridad, ¿no? En los diferentes ámbitos de las tomas de decisiones, ¿no? Claro. Sí, entonces, bueno, ya sin más, os voy a dejar con nuestra ponente. No olvidéis que a través de Facebook o de Twitter podéis participar con vuestras preguntas, y al término de la ponencia se las compartimos a Carla para que os dé respuesta. Pues, muchísimas gracias. Gracias, Diana. Y antes de empezar, me gustaría compartirles que la maestría en políticas públicas está por iniciar ya en el mes de enero, así que por favor inscríbanse, porque además tiene validez en España y en México, así que es una buena oportunidad para seguirnos capacitando todos. Bueno, sin más, empezaremos con el tema de la ponencia. Tuvimos elecciones este año en todo el país, y además de que ya he visto otros foros de debate que han hecho el Ortega y Gasset, que han hablado de elecciones y de lo que necesitamos ajustar o cambiar, me parece que este es un tema crucial en nuestras elecciones. El primero, lo voy a dividir en 2 temas. La primera parte es sobre la paridad. 2018, el año de la paridad, y por qué, cuáles son los resultados, qué pasó para que pudiéramos llegar a la paridad. Y la segunda parte, cuáles son los temas, los problemas que hemos encontrado. Y me parece que el principal es el reto que tenemos pendiente y que se ha intentado desde la legislatura, las 2 pasadas del Congreso de la Unión, aprobar una normatividad, una ley que regule todo lo que tiene que ver, combata y atienda la violencia política en razón de género, la violencia política contra las mujeres, pero hasta el día de hoy no contamos con ningún elemento que permita a las autoridades abordar el tema de manera decisiva. Entonces, empecemos con la ponencia. Una breve historia para ver cómo se ha hecho o cómo estamos ahora ya en el punto de la paridad, y de la paridad solamente en el legislativo, y luego aclararé por qué. Empezamos en los 90s, en el 96, 2000 y 2008 con una serie de reformas que hablaban de una cuota, y se empezó primero 70-30, luego 60-40, pero la redacción de la ley siempre hablaba como que se garantizara, se procurara. No era una obligación para los partidos políticos tener determinado número de mujeres, y además, como también se dice aquí en la gráfica, los partidos políticos siempre buscaban la forma de darle vuelta a la ley. La ley establecía que tenían que cumplir con la cuota, salvo que las candidaturas resultaran de procesos democráticos de selección de candidaturas, y por tanto, como el INE, en ese entonces el IFE, sigue siendo el encargado de revisar que los estatutos de los partidos políticos cumplan con la ley y la Constitución, pues para todos los procesos democráticos de selección de candidaturas pues serán democráticos, y por tanto todos usaban esa salvedad.
Los argumentos iban en distinta índole. No había mujeres que se registraran, cuando hacían sustituciones las sustituían por un hombre, cuando ganaban hacían declinar a las mujeres, hasta una sentencia muy importante del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de la Sala Superior, la 12624 de 2011, que obliga entonces a los partidos políticos a, primero, cualquier candidatura de mujer o encabezada por mujer, la fórmula, la suplencia también tenía que ser una mujer. El segundo tema es que las sustituciones tenían que ser de mujeres por mujeres. La tercera, que la cuota era obligatoria. No quedaba a juicio del partido político o no quedaba a contentillo de los partidos ver si tenían que postular al 40% de las mujeres. Es así como vamos a la elección del 12, que sin duda abre más espacios a mujeres, pero que lo importante de ese congreso o de esas primeras sesiones de periodos ordinarios legislativos es que aprueban en 2014 una reforma constitucional que incorpora a nuestra Constitución el principio de paridad. Ya no es entonces una obligación casi potestativa de los partidos políticos incluir a mujeres dentro de sus listas, sino que es obligatorio para el Poder Legislativo, para el Congreso de la Unión y también para los congresos locales, postular al 50% de mujeres en todos estos espacios. La reforma, además, venía para incorporar a nivel municipal el 50% también de esas candidaturas, pero por extrañas razones, porque no sabemos por qué, al final de cuentas se eliminó y quedó solamente el Poder Legislativo. Además, esa constitución o esa reforma constitucional obliga a algo que se llama armonización de leyes. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las leyes deben estar de acuerdo con la Constitución Federal y por tanto se dio un plazo a todas las legislaturas estatales para que tuvieran que incorporar todo lo que se modificó en la Constitución, particularmente lo que tenía que ver con paridad de género. Decimos que los avances han sido primero a contragolpe, después con sentencias, a golpe de sentencias, como se ha ido construyendo el espacio o abrir estos espacios para las mujeres en los espacios de decisión pública obligar tanto a dos formas de aplicar la paridad vertical y la paridad horizontal. ¿Qué pasó en el 2018 en estas últimas elecciones? Estamos hablando del Congreso de la Unión y en la Cámara de Diputados y Diputadas es la presencia o el número de mujeres, mayor de mujeres que vamos a tener en el Congreso de la Unión en ambas cámaras. La primera, la Cámara de Diputados, que alcanzó 241 curules que serán ocupadas por mujeres, 241 de 500, son 18 curules más que la elección de 2015. La participación de mujeres ya venía ampliándose o subiendo el número, en virtud de que a partir del 2014, es obligatorio el principio de paridad. Por tanto, en el 2015, que fue la elección intermedia, aumentó el número de mujeres y ahora en la elección de 18 tenemos 18 más diputados. Se incrementó entonces la presencia de mujeres en un 5.6%. En el Senado, ¿qué pasó? El Senado se conformó en 2012 y ahora estamos viendo una nueva conformación del Senado. Esto quiere decir que no se aplicó el principio de paridad en la integración del Senado porque hasta ahora es la siguiente, digamos, conformación del Senado y por tanto es la primera vez que se aplica en la Cámara de Senadores y de senadoras el principio de paridad. ¿Y qué pasó acá? Las mujeres ocupan 63 de 128 escaños. Son 21 escaños más que en el 2012 y además la presencia de mujeres aquí tuvo un impacto o un aumento importante a 16.5%. Así el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, se integra ahora por 48.2% de mujeres y el Senado por 40.2% de mujeres. Es la integración más alta y por eso hablamos de la primera legislatura con paridad de género. En los congresos estatales, como dijimos, la aplicación del principio de paridad también es obligatoria. Y aquí también vemos cómo incluso los porcentajes se acercan mucho más al 50%.
Se eligieron en estas elecciones de 2018 972 curules en 27 congresos locales, de los cuales 49.5% serán ocupados por mujeres y el otro 50.5% será por hombres. Ahí se apagó la... Ya. A ver, y aquí ahora el recuento de mujeres electas. Habría que resaltar que dado que la paridad se aplica a la integración de las listas y a la postulación, hablamos de un principio de paridad de entrada, es decir, de cómo se configuran las listas, pero no justamente de al final cuál es el resultado en la integración de estos órganos, por ejemplo, de los congresos locales. Es así que, como tenemos dos formas de integrar los congresos, por la vía de mayoría relativa y por la de representación proporcional, en muchos casos la representación de mujeres es mayor a la de los hombres, porque las mujeres ganaron los espacios de mayoría relativa. Y por tanto, al hacer la asignación de las curules por representación proporcional, dio el caso en varios congresos locales que las mujeres serán mayoría a los hombres. Entonces, por ejemplo, el Congreso del Estado de Morelos está integrado por 70% de mujeres, el de Chiapas por 65% de mujeres, el de Tlaxcala 60%, Baja California Sur y Campeche 57.1%, Colima 56%, Hidalgo 53.3%, Querétaro 52% y Tabasco 51.4%. Esto quiere decir además que no solo los congresos se integran por la obligación paritaria de postular candidaturas de hombres y de mujeres, que además en otra de las reglas para poder instrumentalizar el principio, se determina que las candidaturas de hombres y mujeres se deben integrar, se deben registrar de manera alternada. Estos congresos son la muestra además que las mujeres ganan sus espacios, ganan sus candidaturas. Presidencias municipales. Siempre ha sido un tema observado en el ámbito internacional respecto a la participación de mujeres en México. La ONU siempre nos ha señalado que la participación de mujeres en estos espacios municipales es particularmente baja y ahora la hemos aumentado, pero incluso con lo que se ha aumentado, de 722 presidencias municipales, 141 mujeres ganaron una presidencia municipal y ocuparán ahora, con las que ya son presidentas municipales, 431 mujeres ocuparán una presidencia municipal. Antes el número era 290. Por lo tanto, de las que contendieron, 27.04% son mujeres y 72.96% son hombres. Estos porcentajes de participación de mujeres en el 2012 estaban alrededor del 7%, subieron en las elecciones intermedias a alrededor del 12-15% y ahora vamos en 27%. México en el mundo. Después de las elecciones del 2018, el nivel de participación de mujeres se incrementó y, por supuesto, a nivel internacional, el Senado mexicano es el tercero con mayor participación de mujeres en el mundo y nuestra Cámara de Diputados, donde es un poco menor la participación de mujeres, es la cuarta a nivel mundial en representación de mujeres. En México, 2018, alcanzamos la paridad cuantitativa en el Congreso de la Unión. Me refiero al número de curules o de escaños que ocupan las mujeres, pero falta algo muy importante, la paridad cualitativa. No solo estamos ahí en número, sino queremos estar dónde están las mujeres dentro de esos espacios. Porque particularmente lo que solía pasar, además de que no estábamos en la paridad, es que las mujeres normalmente presidían comisiones como artesanías o como niñez e infancia, en fin, muy relevantes, pero claramente las comisiones de primer orden son las de gobierno, las de hacienda, las de puntos constitucionales, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que ahora buscar? Que las mujeres no solo lleguen en número, sino que tengan la oportunidad de integrar estos espacios, estas comisiones, que al final de cuentas son las que determinan gran parte de los temas que vemos en el país. Una comisión de Hacienda al final determina cómo se
distribuyen los recursos de la federación y podría entonces una mujer determinar o decidir impulsar unidades de género, que por cierto ayer la Cámara de Diputados aprobó no retirarlas de la ley de la administración pública porque estaban en riesgo, unas unidades importantes precisamente para la planeación y la ejecución de políticas públicas enfocadas justamente en el crecimiento y desarrollo de las mujeres. Y queda pendiente también, además, como ya vimos, solamente se incluyó el principio de paridad para la integración de los poderes legislativos, del Congreso de la Unión y de los congresos estatales. Por tanto, queda pendiente el acceso de las mujeres al Poder Judicial. Ayer, por ejemplo, el Senado de la República votó por las candidaturas para integrar los tribunales, la sala regional, no, los tribunales electorales de las entidades federativas, no de todas, eran 13, no, eran 15, y de este número es cierto que hay 8 mujeres y que son mayoría, pero el tema es que se ve siempre como en partes. Hay muchos tribunales electorales locales que solamente están integrados por hombres. Sí, ayer hay una mujer más que integra estos tribunales, pero en el cómputo total de integración de tribunales, las mujeres seguimos estando abajo, porque nada más habrá que decir que hay por lo menos 4 tribunales electorales locales que están integrados exclusivamente por hombres. Esta batalla es de todos los días, porque como lo dijo una senadora ayer en la sesión, parece que es una dádiva, parece como que ya no nos tenemos que quejar, porque entonces ya nos dieron 8 magistraturas, y el tema no es ese, el tema es que es una cuestión de derechos, es una cuestión de que las mujeres en México ocupamos el 52, o somos el 52% de la población, y estamos buscando justamente tener ese peso en los espacios de representación, y en los espacios en donde se toman las decisiones que también afectan a nuestra vida diaria. Y obviamente también en la administración pública vemos gabinetes integrados casi exclusivamente por hombres. Seguramente han visto por ahí distintos eventos en los que en las mesas solo se incluyen hombres. Y, por ejemplo, ya uno que me parece ridículo, había una mesa, un foro en el que se hablaba de leche materna y la importancia de la lactancia, y en la mesa solo había hombres. Seguramente será por su experiencia basta en el tema, ¿no? Pero ya me parece ridículo que ni siquiera en esos espacios podamos tener presencia de mujeres. Ya hay un movimiento que me parece que no solo está en México, lo vi también en España hace poco, de no asistir a foros o eventos en los que solamente haya hombres. Entonces, ese es el otro punto que falta acá, administración pública y integración paritaria de gabinetes. Hay algunas entidades que los gobernadores lo han hecho así, el estado de Chihuahua, el gobernador Corral integró paritariamente su gabinete, pero parece también que es una cuestión más de que ellos estén convencidos de hacerlo, que es una cuestión de derechos y de buscar perfiles y de buscar a las personas mejor preparadas. Y muchas veces las mujeres nos quedamos excluidas de estos espacios. Y los órganos autónomos, ¿no? Basta ver, por ejemplo, la integración del Instituto Nacional Electoral, que actualmente, dada la reforma constitucional del 14, se integra por 9 consejeros electorales, de los cuales solamente 3 son mujeres. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación siempre ha tenido solamente una mujer en su integración, ahora afortunadamente tiene 2, pero seguimos estando subrepresentadas en estos espacios. Entonces, sí, 2018 es el año de la paridad para nuestro país, es el año en el que el legislativo, el Congreso de la Unión y los congresos estatales, algunos como ya vimos se integran por mayor número de mujeres, pero tenemos pendientes en el Poder Judicial. La Corte es un claro ejemplo, ¿no? Solamente con 2 mujeres, y la administración pública y los organismos autónomos. Me parece que estos son pendientes que tenemos que atacar de frente con los instrumentos normativos y legales que tenemos a nuestro alcance, y si no, pues hay que reformarlos y hacerlos congruentes con lo que vivimos en este país y con los derechos que debemos garantizar a todas las personas que viven en este país. En lo que va de esta legislatura, que comenzó en septiembre de este año, se han presentado ya 64 iniciativas sobre paridad y violencia política.
Prácticamente todos los partidos han presentado una o varias de estas iniciativas y pues estaremos presionando, deberíamos presionar para que se aprueben estas iniciativas. En la legislatura pasada, ahora hace ratito lo comentaba con Diana, había más de 16 reformas que tenían que ver con la violencia política. Ninguna se aprobó una en el Senado, fue a la colegisladora, a la Cámara de Diputados, ahí le hicieron algunas modificaciones, subió al Senado, en fin, pero al final de cuentas seguimos hasta el día de hoy, 14 de noviembre de 2018, sin ninguna ley o las reformas a las leyes necesarias que atiendan ni la paridad en otros órdenes, como ya los vimos, incluso la municipal que no está y que se ha aplicado derivado de jurisprudencia de la Sala Superior, pero que no viene establecida en ley, incluso con una colisión importante de principios con la Corte. La Corte en un principio no está de acuerdo en que las entidades tengan que obligar a la paridad horizontal en los espacios municipales, y después muchas iniciativas de violencia política. A esto me voy a referir en la siguiente parte de esta plática, a un pendiente muy importante que tiene que ver con prevenir, atender, sancionar, reparar la violencia política contra las mujeres. Este tema, violencia política en razón de género, ha sido crucial en las últimas elecciones, porque a partir de que se implementa el principio de paridad, hemos visto cómo estas agresiones, cuando menos se han hecho más visibles, están más expuestas, y no quiere decir que antes no hubiera violencia política, sino que parecía que las mujeres no tenían derechos, no tenían por qué luchar por ellos, y si querían entrar a una competencia política en que las reglas estaban hechas por los hombres, pues había que aguantarse y competir en los términos que los hombres compiten o querían seguir compitiendo. Entonces, empezaremos en este tema por algo que me parece crucial, porque sí lo he visto en muchos espacios, cuando menos este poco entendimiento o esta no claridad de saber a qué nos referimos con sexo y a qué nos referimos con género. Entonces, los hombres y las mujeres somos iguales o diferentes. Y la respuesta para todos me parece que debería ser obvia, somos diferentes porque tenemos características fisiológicas, anatómicas, cromosómicas, sexuales distintas, que estas son determinadas biológicamente, son características naturales que tenemos hombres y mujeres. Pero lo importante en el tema de los derechos es que somos iguales en dignidad y en derecho, y la ley nos protege en forma equivalente, o debe protegernos en forma equivalente. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que no tiene que ver en un principio ni con las leyes ni con las características naturales que tenemos como hombres y mujeres, sino que es nuestra organización social que está sustentada en un modelo patriarcal y machista, la que establece una serie de mandatos de cómo tienen que comportarse las mujeres, y que los colocan además en una especie de subordinación con los hombres. Pareciera que en este modelo, en nuestro modelo de organización, nosotros tenemos que hacer lo que ellos dicen, como ellos dicen, y las reglas sociales se han hecho de esta manera para hacernos pretender o estar en una especie de subordinación con los hombres. Sistema sexo-género en el orden patriarcal. Lo primero ya lo vimos. El sexo de una persona son las diferencias biológicas entre el hombre y la mujer, que son determinadas genéticamente y que son inmodificables. Eso es el sexo. Género son el conjunto de ideas, de creencias, de atribuciones sociales construidos en cada cultura y momento histórico. El sexo de las mujeres en otras sociedades y en otras épocas mucho más antiguas era distinto al que tenemos ahora. Y por lo tanto, este conjunto de ideas que toman como diferencia sexual entre hombres y mujeres, se construyen los conceptos de masculinidad y de feminidad. Y a partir de esto se determinan las relaciones entre hombres y mujeres en nuestra sociedad. Los atributos no sale ahí, pero bueno, al hombre siempre parece que, lo que se le atribuye es que
es inteligente, valiente, razona, es valeroso. Y las mujeres somos amorosas, maternales, somos subordinadas, tiernas. O sea, en el tema de qué características parece que debemos tener si somos hombres o somos mujeres. Ahí está, fuerte, inteligente, racional, agresivo, valiente, calculador, con autoridad, independiente. Y nosotras pues somos las débiles, las sentimentales, las amorosas, las abnegadas, las que nos influencian, siempre nos dicen qué tenemos que hacer. Y los roles de género, que son, ya vimos la diferencia género-sexo, entonces los roles de género es qué espera la sociedad que nosotros hagamos como hombres y como mujeres. Tareas o actividades que se espera que desempeñe una persona dependiendo del sexo al que pertenece. El hombre, que sea político, ingeniero, científico, mecánico, jefe, y la mujer, ama de casa, maestra, enfermera, secretaria, cocinera. ¿Y qué pasa entonces con los roles? Que además los roles de género determinan dónde debemos desenvolvernos o dónde debemos realizar nuestras actividades diarias. Y aquí es claro que los hombres están como destinados por estos roles al espacio público y las mujeres al privado. Los hombres entonces están, o lo que hacen, las actividades que desarrollan, son aquellas que generan ingresos a toma de decisiones, a poder político, a poder económico, cultural, social, el rol de proveedor del hombre. Y las mujeres al espacio privado, al interior de la casa, del espacio doméstico, como madre, esposa, hija, y obviamente actividades que no son valoradas ni social, ni política, ni económicamente. Por tanto, el rol es un rol de cuidado, de bienestar de la familia y reproductivo. Los roles que se asignan a cada sexo dan lugar a estereotipos de género o estereotipos sexistas. Estos son modelos simplificados de la realidad que pretenden ordenar el comportamiento de las personas, pero también determinan las expectativas que supuestamente deberíamos tener de hombres y mujeres. Entonces, para redondear esta idea, lo importante que tenemos que saber es que el género es el distinto significado social que tiene un hombre o una mujer en una cultura determinada y que va cambiando según el tiempo. Es una construcción sociocultural y no es inmutable ni inmodificable. Lo importante del género es que ninguna de las características atribuidas a lo femenino o a lo masculino son inmutables, es decir, podemos cambiarlas. ¿Cuáles son las consecuencias de vivir en una sociedad patriarcal? Como ya vimos, las causas es que derivado de los estereotipos de género o del género cambiamos y, bueno, o tenemos distintas funciones asignadas o parecería que socialmente debiéramos tener diversas funciones asignadas. Por tanto, empieza una división sexual del trabajo y también, pues, esto se basa en los estereotipos de género. ¿Qué causa, a final de cuentas, o qué tiene como consecuencia? Violencia, discriminación por género, sexual o étnico, por edad, en fin, y obviamente desigualdad económica, social y política. ¿Qué es entonces, ya empezando con este tema, la violencia política contra las mujeres en razón de género? Y permítanme aquí que me vaya a un punto quizá un poco más general para luego abordar solamente violencia política. Hablemos primero de violencia de género. Y la violencia de género es cualquier acción o omisión basada en el género que nos cause o le causa a la mujer daño o sufrimiento. Los tipos de violencia de género pueden ser psicológica, física, patrimonial, económica, sexual y por supuesto hasta el feminicidio. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia determina o establece diversas modalidades de violencia o lugares o formas en las que se puede violentar a una mujer y por tanto las cataloga en estas 5: violencia familiar, violencia laboral y docente, violencia en la comunidad, violencia institucional y violencia feminicida. Este es un video que ahora creo que va a estar un poco complicado, pero es importante, voy a dejar aquí el material, cómo en voz de mujeres
se escuchan fragmentos de distintas canciones para que entendamos cómo la violencia está insertada en nuestra sociedad y a veces no nos damos cuenta. Es muy interesante ver las bocas de estas mujeres refiriéndose a las letras de estas canciones y cómo la violencia contra las mujeres que existe en estos espacios. Otra de las formas que podemos ver claramente cómo nuestra cultura es profundamente patriarcal y machista son muchos de los dichos populares, por ejemplo, mujeres juntas de difuntas, la mujer como la escopeta cargada y en el rincón. Muchos de estos dichos populares o estas canciones que las oímos en la radio todo el día y que van a ver de verdad la violencia y cómo se subestima y se menosprecia y se discrimina a las mujeres, es impresionante este video. Y ahora sí pasamos a la violencia política. La violencia política, como les decía al principio de esta charla, no es un asunto nuevo, es un asunto que ha venido en aumento, pero también ha evidenciado que existe la violencia política en virtud de que ahora la ley y la Constitución obliga a los partidos políticos a postular más mujeres. Es decir, ahora tienen que tener la mitad de candidaturas de mujeres y por tanto esto ha ampliado el espectro o el número de mujeres que sufren violencia política. Y la violencia política no solamente se sufre cuando se hace campaña, obviamente en las etapas de pre-campaña, de campaña, también pues en la jornada electoral y en el propio proceso electoral, en todo el proceso electoral, pero también cuando se gana un espacio público y cuando se ejerce este espacio. Vamos a ver ejemplos de cómo las mujeres son violentadas desde antes, desde sus propios partidos políticos, pero también cómo se siguen violentando en el ejercicio del cargo. Y es que es muy fácil no convocar a una mujer a una reunión en una comisión, o no darle los documentos, o pagarle menos, aunque el salario está establecido en una ley. ¿Qué es la violencia política contra las mujeres en razón de género? Son agresiones o ataques dirigidos a una o a más mujeres que participan en política por el solo hecho de ser mujer, por eso es por razón de género, con el objeto resultado de limitar o anular sus derechos político-electorales. La definición de violencia política que vemos ahora es una definición de la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación del 2016 en una jurisprudencia, y entonces refiere a la violencia política como todas aquellas acciones o omisiones de personas, pueden ser incluso servidoras o servidores públicos, contra una mujer, por ser mujer, que tienen un impacto diferenciado en ellas o las afectan desproporcionalmente y con el objeto de anular o menoscabar el goce o el ejercicio de sus derechos político-electorales. Como ya vimos entonces, la violencia política puede suceder en los espacios públicos, pero también puede suceder en los espacios privados. La violencia también puede estar en casa, en una comunidad, en el ámbito familiar. No solamente la violencia política refiere el ámbito de participación pública de una mujer. Puede ser la violencia política contra una mujer o se puede ejercer de manera física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, simbólica y obviamente feminicida. Se puede efectuar por cualquier medio de información y también vemos ejemplos de cómo los medios de comunicación en algún punto también violentan a las mujeres, aunque ahora se han convertido en un medio de conocer este tipo de agresiones e incluso frenarlas y ser garantía de la vida y de la integridad de las mujeres, porque al hacer estos eventos del dominio público, pues es más complicado quizá dañar a una mujer o a su entorno. Pueden efectuarse por el periódico, televisión, radio y obviamente en el ciberespacio y en las redes sociales. La violencia política puede ser cometida o perpetrada por el Estado y sus agentes, obviamente incluyendo órganos electorales, por partidos políticos, por aspirantes, precandidatos o precandidatas, candidatas o candidatos a cargos de elección popular, por concesionarios de radio y televisión o por cualquier persona física o moral. ¿Cómo se detecta entonces la violencia política contra las mujeres en razón de género?
Y es muy importante decir que es evidente que la violencia política está inserto, desafortunadamente, en nuestro ámbito de acción política y pública, pero hay que diferenciar muy bien cuando la violencia se dirige a una mujer por el hecho de ser mujer, cuando la violencia es violencia política en razón de género. Aquí vamos a intentar desagregar el concepto para entonces llegar a tener como mucha claridad en cuál es la violencia política contra las mujeres y cómo se ha ejercido. Vamos a ver ejemplos en campañas anteriores de violencia política. Entonces, cuando la violencia política es en razón de género, se dirige a una mujer por el hecho de ser mujer. Las agresiones están especialmente planificadas contra una mujer o contra las mujeres que están participando en la vida pública y se dirigen a lo que implica lo femenino o los roles de géneros asignados a las mujeres. Por ejemplo, este es un ejemplo de cuando estaba en campaña la gobernadora Claudia Pavlovich, hasta ahora la única gobernadora, y todavía no toman protestas nuevas en el cargo, y había mantas en el estado como esta, las mujeres como las escopetas cargadas en la uniforme. Las panochas en las colletas, no en el palacio, no en palacio. Esta fue ataques contra Felicita Muñiz en Guerrero, afirmando que en el ámbito de las mujeres es solamente el pelo. Y entonces las faltas de ortografía sí venían, solamente las seguimos. Las viejas solo sirven para lavar trastes y mantener a los hombres. Los hombres sirven para gobernar. En piel de chita, las viejas perras solo sirven para hacer chamacos. Chiapas, por ejemplo, es un estado que violenta mucho a las mujeres y que tiene una contradicción importante porque es el estado más avanzado en legislación. La Constitución del Estado incluso prohíbe la violencia política en la Constitución. La ley obliga a que las mujeres encabecen las listas de representación proporcional y a pesar de tener la legislación más avanzada en materia de paridad y de protección a mujeres, es el estado en el que más se violentan los derechos de las mujeres, o uno de los que más violaciones políticas hacia las mujeres hay. Por ejemplo, en Chiapas tuvo elecciones en 2016. En febrero de 2017 se habían registrado 54 sustituciones en los ayuntamientos del estado. Y obviamente, en resumidas cuentas, aquí les dejo la información, pues estas sustituciones que hacían, ¿no? Quitar a las mujeres, obligarlas a renunciar, amenazarlas en sus espacios, incluso familiares o privados, o por matar a alguna persona, en fin, para que renunciaran a sus cargos y quien ocupara entonces ese espacio fuera un hombre. 27 mujeres fueron sustituidas por hombres y solamente 7 por mujeres, de las 30 que en un principio correspondían a mujeres. ¿Cuándo podemos decir que un acto o una omisión tiene un efecto diferenciado a las mujeres o les afecta desproporcionadamente? Y aquí lo vemos muy claro en hechos que afectan a las mujeres de forma diferente o en mayor proporción, o hechos cuyas consecuencias se agravan por el hecho de ser mujer. Y vamos a ejemplos. Los ataques que ponen en entredicho la conducta sexual de una mujer normalmente le afectan más a un hombre, evidentemente por la doble moral social que existe. Y por ejemplo, este es un tuit contra una candidata en Oaxaca y dice tal vez gane una elección 2016, pero no una elección 2016, y evidentemente la foto pues, es de esta mujer en ropa interior, que proporcionó una pareja sentimental de esta ex candidata, pero obviamente pues, evidenciar este tipo de comentarios o este tweet en donde se pone en entredicho la conducta sexual de una mujer tiene mucho más efecto en esta candidata o en las mujeres por el hecho de ser mujer. O se nos juzga frecuentemente por lo que ellos, tu pareja, tu esposo, tu padre hizo y no por lo que tú haces. Este es un caso en el que se juzga la conducta de Margarita Zavala en función de lo que hacía o no su esposo, entonces presidente de la República, y dice: no creemos que la señora Zavala de Calderón pudiera tener una buena gestión
porque les falta experiencia y les sobra la fuerte influencia de dos hombres muy enojones y traicioneros, su esposo y su hermano. Periódico Reforma, 2 de mayo de 2017. O esta, despierta pueblo, no te da vergüenza que una vieja te mande como si no hubiera hombres, las mujeres al pecado. Esta otra vez fue durante la campaña de Felicitas Muñiz por la presidencia municipal de Martín de Culiapan, Guerrero. Y este tipo de mensajes se oían en un sonido ubicado frente al ayuntamiento todo el tiempo durante la campaña. O por ejemplo, en este periodo de inscripciones ante el INE cumplimos con la paridad de género, que sea una mujer de bajo perfil, de muy bajo perfil, de nulo perfil, que no te quite votos. Vamos, que casi no existe, y cuando empiece el proceso podríamos generar la declinación de esta persona. ¿Qué tipo de conductas o de actos son los que sufren las mujeres cuando son candidatas a un cargo de elección popular? Y solamente los menciono a manera de ejemplo. Por ejemplo, registros fraudulentos de candidatas que renuncian a sus cargos para cederlos mediante presiones a los suplentes varones. Aquí podemos hablar de un caso como las Juanitas del Partido Verde, que dio lugar, a final de cuentas, a una sentencia importante que obligaba a cumplir con la paridad, con la cuota de género en ese momento, pero que evidenciaba un fraude a la ley, intentando primero registrar a mujeres para cumplir y después, a la hora de ejercer el cargo, hacer que ellas renunciaran para que los hombres, que eran los suplentes de la fórmula, tuvieran acceso a ese espacio público, sin haberlo ganado. Agresiones y amenazas durante la campaña. Hubo una candidata que nos contaba cosas como que su esposo había muerto en un accidente hace un par de años y se metieron a su casa y le dejaron coronas fúnebres, tú eres la siguiente, y le dejaron una cabeza ensangrentada, pues haciendo obviamente evidencia, digamos, del accidente que había sufrido el exmarido. Ausencia de apoyos económicos y materiales y humanos durante la campaña. Esto ahora lo vamos a ver con un porcentaje que dio a conocer el consejero del INE respecto a los recursos públicos, porque además no es solamente los recursos de los partidos políticos, pero cuánto de estos recursos se destina a campañas de mujeres. Entonces, evidentemente, si además de todo lo que cuesta ser candidata a un cargo de elección popular, tu partido no te apoya con tiempos en radio y televisión, ni con estructura, ni con recursos económicos y humanos para hacer tu campaña, pues claramente estás además en desventaja contra los hombres que también están comprendiendo una candidatura. Aquí ataques utilizando estereotipos de género. No le gustan los matrimonios igualitarios a la candidata jefe de Plaza de Aguascalientes. O la de abajo, todos sabemos quién la hizo presidenta municipal del pueblo. O sea, la mujer, ella no pudo haber ganado solamente ella por su capacidad o por el trabajo que le ha hecho o porque le han evaluado qué tal había sido como funcionaria pública, solamente porque la apoyó un señor, por eso fue presidenta municipal. Y aquí obviamente el uso de las mujeres en campaña, que evidentemente nos violenta a todas, ¿no? Un body paint, en el caso de Nueva Alianza, obviamente minifalda, bikini, en fin, esta es la que les hacía referencia, que también es violencia política, la falta de recursos que se utilizan o que destinan a la campaña de mujeres. Y aquí vemos cómo claramente pues, de los candidatos que hubo 50 y 50% que tenían obligación de postular, pues el nivel de gasto que determinan o destinan a las campañas de hombres y de mujeres es claramente distinto. Las campañas de hombres reciben el 67% y las de mujeres solamente 33% de los recursos a nivel federal. Es decir, que por cada peso gastado en la candidata se invirtieron 2 pesos en el candidato. Como legisladoras o como funcionarias públicas, otro tipo de acciones que violentan a una mujer y que son violencia política son, por ejemplo, sustituciones arbitrarias, ocultamiento de información, desestimación y descalificación de sus propuestas, segregación a comisiones, funciones o cargos de escasa importancia y bajo o nulo presupuesto.
Y aquí, por ejemplo, no solo en México, pero pues en Latinoamérica, pues hemos visto elecciones en las que las candidatas y las que ya ocupan un cargo de elección popular nos cuentan que pues, el presidente municipal, por ejemplo, pues las tiene para servir café, para organizar la fiesta del pueblo, pero evidentemente no les dan el trato que merecen, no pueden cumplir con sus responsabilidades, que además tienen asignadas obviamente en ley, y que además pues, el presidente evidentemente pues, no es el jefe, ¿no? Cada quien tiene un espacio dentro, por ejemplo, de un municipio y las atribuciones de cada uno están determinadas por la ley. Pero entonces, ¿qué pasa? Pues no te invitan a comisiones, no formas parte, te ocultan la información, de manera tal que no puedas participar, quieren que nada más firmes, pero no que puedas estar hablando de los asuntos, mucho menos participar, estar informada, y por supuesto que además tu opinión no les interesa. Por ejemplo, acusaciones falsas de corrupción, que esto vimos también en la elección de 2016, fuera chismosa ratera loca, robó al pueblo, destrucción o daño a sus bienes o a sus obras, retención de pagos, limitaciones presupuestales indebidas, por ejemplo, pues no te dan los recursos públicos y te salgas en el Congreso del Estado o el Congreso de la Unión, y por tanto, como tú eres un municipio que es gobernado por una mujer, pues prefieren entonces los recursos mandarlos a otro lado o ver cómo desde arriba los asignan a obras que obviamente pues ya tengan pactadas entre ellos: intimidación sexual, amenazas, violencia física, ataques sexuales y por supuesto aquí la violencia en política son las que sufren las mujeres, pero también pueden sufrir sus familiares, sus equipos cercanos al trabajo, porque así es como se amedrenta o se amenaza, ¿no? Quizá no eres tú, pero es tu hija, es tu marido, son tus papás, etcétera, ¿no? No sé si se acuerdan también de un caso en Oaxaca de una mujer que quería inscribirse por un cargo de elección popular, a la cual el presidente municipal en turno le dijo o quería bloquear que se inscribiera, y al final tuvieron que llamar al abuelo, se lo llevaron obviamente con amenazas al Palacio Municipal, mandaron a llamar a la candidata, y para que a ellos no los denunciaran, hicieron que el abuelo le diera de latigazos para que ella entonces ya no quisiera inscribirse como candidata a ese cargo de elección popular en el municipio. En el ámbito personal, por supuesto, las agresiones también se dan en la forma de discriminación, desprestigio, calumnias, crítica permanente, mayor exigencia a los hombres, burlas hacia su persona, trato discriminatorio por parte de los medios de comunicación, a su vida personal, que la ponen en juicio, a cómo se ve, a su conducta sexual, a qué opina el marido de que no está en la casa, quién cuida a los hijos. Y esto es algo que vemos muy común, ¿no? Generalmente las preguntas a las mujeres son si se vio bien, mal, subió, bajó de peso, qué opina el marido respecto a que no está en su casa mucho tiempo, quién le va a ayudar entonces cómo se va a hacer cargo entonces de sus responsabilidades como madre o como ama de casa. Cuestiones que no se le preguntan nunca a los hombres. Yo nunca he visto un programa en que un hombre le pregunten ¿qué opina su esposa de su candidatura? ¿Y qué opinan sus hijos de que usted nunca está en su casa? ¿Y qué opinan del trabajo que hacen? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Entonces creo que desde aquí los medios de comunicación creo que han sido como más prudentes en cómo difunden las notas y en qué preguntan a una mujer, pero creo que hace falta mucho trabajo de sensibilización, porque al final de cuentas, pues la sociedad está así, ¿no? Me acuerdo un seminario que hizo el INE, un seminario internacional donde vino la coordinadora de campaña de Hillary Clinton, y pusieron en todas las paredes comentarios, mandas con comentarios con violencia de género, y no te ponían quién era, y eran los comentarios más agresivos. Entonces llegabas a una sala, ¿no?, en que hombres y mujeres leíamos esos comentarios, y al final nos hicimos toda una recopilación de todo lo que vimos en medios de comunicación, y esto es lo que vemos. Y lo impactante es que como al final no te ponen quién es, cuando los vas buscando y te van diciendo, fue en la campaña en Chihuahua, o en Sinaloa, etcétera, vas viendo lo duro que se desenvuelven, sobre todo
creo que es más violento a nivel municipal porque es menos visto. Estamos más expuestos a conocer las campañas de las candidatas y candidatos a la presidencia de la República, senadores, a diputaciones, pero menos en contacto con la que tienen que ver con presidencias municipales. Y aquí, por ejemplo, me acuerdo de un caso de una magistrada presidenta de un tribunal electoral del Estado, en el que decían que los grupos del crimen organizado que no podía cambiar candidaturas porque ya tenían pactado pues quién iba a ser el encargado de la obra pública, de seguridad, de tal. Y claro, en ese momento te sientas a pensar en dónde está viviendo esta mujer estas amenazas y sabes que puede tener una fosa común a 2 cuadras de su casa, ¿no? Entonces, claramente, tenemos que tener instrumentos legales que nos ayuden a combatir y reparar la violencia política. ¿De qué tamaño es el problema en nuestro país? De conformidad con un estudio que hizo una consultora que se llama ETELEC sobre violencia política, en las pasadas elecciones de 2018, todas las entidades federativas reportaron casos de violencia política. Todas. La última semana de campaña fue la semana más violenta de todo el proceso electoral. El 72% de los casos de violencia política se cometen a nivel de los municipios. Como decía, son menos visibles, estamos menos, son, digamos, menos vigilados, son espacios donde la autoridad real se opone a la autoridad, digamos, legal, a la autoridad que ganó un cargo en un espacio público, y por tanto son los espacios en que incluso la seguridad pública y todo depende no tanto del rango jerárquico, sino de quién detenta el poder en un espacio determinado, y no siempre o no coincide normalmente con quién está a cargo de una secretaría o una agencia de seguridad pública, y por tanto a nivel municipal lo vemos como mucho más cercano. Conocen a tu familia, dónde vives, cuál es tu modo de vida, cuál es, digamos, tu día a día, y estás mucho más expuesto a nivel municipal. Los estados más violentos son Puebla, Guerrero, Oaxaca, el Estado de México y Veracruz. Y Guerrero y Oaxaca encabezan las listas de asesinatos en el país. Creo que para todos fue un fenómeno conocido y muy desafortunado lo violento que fue este proceso electoral. Lo violento en términos, obviamente, de asesinato de hombres y mujeres, de amenazas, de agresiones físicas, de agresiones a familiares. Creo que no habíamos tenido, por lo menos que yo recuerde, de la transición para acá, un proceso electoral tan violento como el que vivimos en México. Y es que todos los días nos encontrábamos notas de amenazar, la amenazaron o lo amenazaron, tuvo que renunciar, ya no quiso ser candidata, asesinaron a una candidata, secuestraron a su familia, y creo que eso es algo en lo que tenemos que trabajar todos como país y como sociedad. No podemos llegar a estos espacios públicos en condiciones tan violentas como las que vivimos en un proceso electoral. Me conformé también con este estudio. En las campañas electorales se eleva, se disparan el número de agresiones contra las mujeres, que llegan al 84%. Van subiendo, en el periodo de precampaña sube, vuelve a bajar en intercampañas, evidentemente ahí no hay spots en la de televisión, es un impasse en las campañas electorales y vuelven a subir durante las campañas electorales. Las agresiones más comunes en contra de las mujeres, que fueron reportadas en el proceso electoral, son actos de intimidación, atentado contra familiares, agresiones físicas, asesinatos, agresiones armadas, secuestros y asaltos con violencia. Viendo las condiciones del país y que legislativamente no había soluciones para dotar legalmente de un marco normativo que permitiera combatir, atender, reparar, sancionar y erradicar la violencia política en razón de género,
En el año de 2015, diversas autoridades convocadas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se dieron a la tarea de elaborar y emitir un protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Estas son las autoridades que participaron: el INE, la FEPADE, la CEGOP, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la CONAVI, el INMujeres y la FEDINTRA. Estas autoridades, dentro de cada uno de sus ámbitos de competencia, adoptaron ciertos compromisos y ciertas líneas de acción cuando se les presentaba un caso de violencia política contra las mujeres. Entonces, aquí solamente para señalar, en el ámbito federal, las autoridades que tienen competencia para combatir la violencia política son el INE, la FEPADE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En los estados, pues sería el OPLE, el Instituto Electoral Local, el Tribunal del Estado y la Procuraduría del Estado, tienen toda su referencia a nivel local. Los delitos, si se denuncian este tipo de delitos, como actos de violencia política contra las mujeres, homicidio, feminicidio, golpes, acoso sexual, amenaza y tal, estas se pueden obviamente denunciar y las autoridades competentes pues serían la Procuraduría General de la República o la Fiscalía y la FEDINTRA, y a nivel local, obviamente, como decimos, igual las fiscalías de los estados. Si estamos hablando de delitos electorales, entonces aquí quien actúa es la FEPADE, y obviamente es cuando se incumple o se violenta la Ley General de Delitos Electorales. Y aquí, por ejemplo, un ejemplo. Puedes presentar una denuncia ante la FEPADE si una candidata o alguien de su equipo o su familia es atacada, recibe amenazas de muerte o de algún otro tipo de daño a su propiedad, a su casa, a su coche, que así hubo en Guerrero, ¿no? Que incendiaban coches y casas, en fin. Las sanciones que pueden poner la FEPADE son cárcel y multa. Si hablamos de una infracción electoral, cuando se incumple la ley electoral o la ley de partidos políticos, entonces las autoridades son partidos, porque todos los partidos, recordemos, tienen que tener un medio interno de solución de controversias, un sistema, digamos, jurisdiccional para resolver todas sus controversias. Entonces se podría acudir al partido, al INE y al tribunal, y bueno, en el ámbito local, como ya dijimos, al tribunal local. Y el INE podría sancionar con el marco jurídico que tenemos a la fecha, con amonestación, multa, interrupción de transmisión, si nosotros o una mujer presenta una queja porque se está violentando políticamente a una mujer, pues entonces pueden suspender la transmisión de ese spot, cancelar el registro como partido y también obviamente negar o cancelar el registro de una candidatura. Aquí, por ejemplo, un caso de Oaxaca, de esta elección, es que un par de candidatos municipales querían registrarse, se querían reelegirse para ser candidatos. Años antes, una mujer que también pertenecía a ese municipio y que había ganado un cargo de elección popular, había presentado una denuncia por violencia política contra sus compañeros, el presidente municipal y el otro, no me acuerdo si era su regidor. Y entonces, en ese momento, el tribunal local dijo que debían descontinuarse y suspenderse los actos de violencia política contra esa candidata, contra esa servidora pública. Estos sujetos continúan con los actos de violencia. Lo importante es que ya al haber un antecedente, cuando ahora pretenden reelegirse, obviamente, en el órgano administrativo electoral les dan el registro y se impugna el registro, y el Tribunal Electoral, la Sala Jalapa, determina que no pueden registrarse esos candidatos porque incumplen con uno de los requisitos para ser candidatos, que es tener un modo honesto de vida, al haber cometido actos de violencia política contra una mujer que estaban obviamente, que habían sido denunciados y que estaban en una sentencia. Entonces, es muy importante que en este caso se les negó el registro a ambos. Esta magistrada Llorando Pedrosa es un ejemplo también de, se determinó que era violencia laboral o acoso laboral,
pero a esta servidora pública sus compañeros no la dejaban entrar a su oficina, la dejaban encerrada, le revisaban la computadora, la seguían, no la convocaban a reuniones, en fin, una serie de cosas. Denunció, ganó el caso y pues resulta que a los magistrados electorales a partir de, me parece que ganó en el 2014, 12 o 14, ahora lo nombra el Senado de la República. La Sala Superior dio vista al Senado de la República para que ya acreditado el hecho de violencia, el acto de violencia, actuara contra esos servidores públicos, y resulta que primero el entonces presidente del Senado lo guardó en un cajón, la vista de la sala, y después cuando cambió a la siguiente presidencia lo sacaron de un cajón y lo mandaron al despacho jurídico, digamos, del Senado. Y lo único que se dijo es que el Senado no tenía atribuciones para hacer nada en contra de los magistrados. O sea, para el Senado de la República, a pesar de que ellos nombran a esos servidores públicos, no hay forma de que puedan cumplir con sus responsabilidades o por lo menos hacerse responsables de los actos que cometen. Estos funcionarios públicos con el anterior Senado pues eran intocables, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con la magistrada? La magistrada sigue viviendo o sigue laborando con estos señores que siguen violentándola políticamente porque no hay instrumentos para que estos señores los destituyan de su cargo por cometer actos de violencia política. Obviamente ella se tuvo que cambiar de casa, cambiar a sus hijos, no me acuerdo si del estado, pero por lo menos obviamente no de la capital, y una serie de consecuencias que no solo sufre la mujer, sino todo su entorno cuando es violentada políticamente. Entonces, aquí decimos que se puede presentar un juicio de impugnación ante el Tribunal Electoral local o la Sala Superior si obligan a una mujer a renunciar bajo presión o no la dejan asumir el cargo, retienen su salario, no la dejan ejercer adecuadamente su cargo, y las consecuencias o lo que puede determinar una sentencia de estos tribunales son ordenar, por ejemplo, la restitución de que no haya sido destituida ilegalmente, ordenar que se tome protesta, declarar una elección, dictar medidas de protección. Esto es muy importante porque en colaboración con la Secretaría de Gobernación se determinó otorgar medidas de protección a varias candidatas, por lo menos a 2 o 3 en Chiapas en la elección de 2016, y dar vista a otra autoridad para que tome medidas. ¿Qué me parece que puede ser un buen cauce que tenemos que hacer como mujeres que queremos o las que quieren incursionar en el campo de la vida pública, en el campo político y obviamente además en ejercicio pleno de nuestros derechos? Porque es un derecho político, es un derecho humano que tenemos todos, hombres y mujeres. Si eres víctima de violencia política, lo primero que hay que hacer es denunciar, porque parece que no suceden tantos casos si no nos damos a conocer, si no acudimos a las autoridades y si no buscamos a quien pueda hacerse cargo de la situación de violencia que viven las mujeres. Por tanto, lo más importante es denunciar para defender nuestros derechos, que no son concesiones, para visibilizar la violencia política, para generar atención mediática y garantizar nuestra vida, integridad y el ejercicio de nuestros derechos. Siempre es importante denunciar. Estas jurisprudencias son muy importantes porque las emite la Sala Superior y establece que muchas veces la mujer que está sufriendo la violencia política no puede ella impugnar o presentar una queja o una denuncia precisamente porque está siendo vigilada, amenazada, etcétera, ¿no? Entonces determinan estas jurisprudencias que cualquier mujer tiene interés legítimo para impugnar la violación a principios constitucionales que sufre otra mujer. De esta manera incluso se han resuelto temas importantes respecto de violación de derechos, por ejemplo, internamente en los propios partidos, cuando no cumplen su propia normatividad para que puedan acceder al cargo, cuando están quizá postulando nombres a requisitos, o cosas como mucho más importantes que ya atentan contra la vida o la integridad de una candidata, pero es muy importante saber que como grupo en situación de vulnerabilidad, que así es lo que dice la jurisprudencia, cualquier mujer entonces, y entendiendo los riesgos que puede implicar presentar una denuncia, cualquier mujer podría entonces presentar una denuncia por otra mujer que esté sufriendo una violación a sus principios. No hay que permitir obviamente faltas de respeto,
Hay que incorporar en el ánimo, que además es cierto, pues que es nuestro derecho a participar, no nos están dando nada, no les estamos quitando ningún espacio a un hombre. Es simple y sencillamente que nosotros queremos participar en dónde y cómo se toman las decisiones que también afectan nuestra vida y afectan la vida de nuestras familias. No estamos supeditadas a que determinen solamente los hombres cómo se tiene que producir un país, sino también necesitamos estar representadas para que podamos entonces exponer nuestras preocupaciones, cómo vemos las cosas y por supuesto plantear soluciones a los problemas que tenemos enfrente como país. Por eso la importancia de incorporar a cada vez más mujeres en los espacios de decisión pública. Construir alianzas con otras mujeres, protegernos unas a otras y recurrir a autoridades. ¿Por qué construir alianzas es importante? Porque si estamos comunicadas y sabemos que a una presidenta municipal en un municipio de Sinaloa está pasando por una situación parecida a la que yo pasé y ya la resolvió, quizá esta comunicación pueda ampliarme las opciones que yo tengo para resolver un problema, puede incluso ella presentar esta información de la que hablábamos, pero es muy importante saber qué sucede y cómo se han resuelto en otros espacios públicos del país. Por eso es muy importante estar coordinada, crear estas redes en las que todos participan, ¿no? Porque además, entre más estemos y más colaboremos, estas alianzas serán más fuertes, ¿no? Es lo que pasa ahora, por ejemplo, que les comentaba con la designación de las magistraturas de los tribunales electorales locales, que si esto pasa o está por abajo del ojo público y del escrutinio, entonces pasa que pues, el 90% hubieran sido hombres y hubieran sido cuotas partidistas y tal, ¿no? Entonces, esta unión de saber qué va a pasar, cómo se va a resolver, cuál es la inercia que se está dando es muy importante. Lo de las unidades de género son importantes en la administración pública para determinar el destino de recursos y la planeación de diversas políticas públicas que puedan favorecer el desarrollo de mujeres. Pues era muy importante, ¿no? Estaban a punto de quitarse de la ley, a punto de quedarse sin recursos y a punto de no existir. Y ayer, por esta acción conjunta de mujeres de varios partidos políticos, se incorporó la ley de la administración pública. Ahora, por ejemplo, se creó la bancada de mujeres, dado que en 2018 es el año de la paridad, se movió, incluso apoyado por otras mujeres, que se creara una bancada de mujeres. Claro, habría que reformar la ley interior del Congreso, en fin, pero de entrada es una buena oportunidad que mujeres de todos los grupos parlamentarios puedan coincidir en iniciativas, defenderlas al interior de su partido político y que entonces tengan una viabilidad de aprobarse. Porque, ¿qué pasa en otras legislaturas? Las mujeres son amenazadas por sus grupos parlamentarios. Por ejemplo, en la legislatura de 2015, las mujeres estaban haciendo una carta para exigir que querían el mismo, si tenían el 42, me parece, por ciento de espacios en la Cámara de Diputados, pudieran ocupar ese mismo porcentaje en presidencias de comisiones. Y estaban todas haciendo una carta para exigirlo, obviamente, a la mesa directiva, y al final los presidentes de varios grupos parlamentarios y de sus partidos le dijeron, sigan moviendo esa carta, fírmenla, y nos vamos a encargar de que no estén en condiciones, de que no reciban recursos, de que no puedan ejercer sus labores parlamentarias con los elementos suficientes, y por tanto no se firmó. Entonces, ahora un paso adelante que tenemos es esta creación de bancada de mujeres, en los que se comparten cómo viene, cuáles son las preocupaciones, qué están quitando o metiendo en alguna ley que puede ocasionar algún daño al crecimiento de las mujeres. Queríamos que fuera una bancada también de la Cámara de Senadores, una bancada que pudiera comunicarse en las dos cámaras, pero sin embargo creo que estamos viendo una coordinación que nunca habíamos visto entre mujeres de todos los partidos políticos, entre mujeres que están comprometidas con apoyar este avance, estas reformas necesarias, y esta bancada de mujeres sin duda es una muy buena noticia. El caso de las Manuelitas que acaba de pasar muy recientemente evidencia cómo esta acción pública o que se haga del dominio público, que sea mediático, que se levanten voces en todos lados en contra de lo que estaba sucediendo, hizo que entonces lo que pretendían hacer el todavía gobernador, senador, en fin, y su partido político,
pues no pudiera suceder. Actuó el INE muy bien. Las consejeras, hay que decir que son el menor número, acudieron con el NOPLE a ver un poco cuál era la situación, qué estaba pasando y tal, y la reacción era, bueno, pues sí, ganaron, tenemos lista de RP, pero ya no tenemos mujeres, entonces hay que asignar esos espacios, pero pues como las hacían renunciar, porque casualmente renunciaron muchas mujeres y las dos de la fórmula, entonces pobres de los partidos políticos pues, solo tenían hombres, ¿no? Que era obviamente otra estrategia de fraude a la ley, para que entonces el Congreso quedara integrado en esos espacios por hombres y no por mujeres. Al final se resolvió para evitar que siempre tenemos que estar como vigilantes de qué es lo que pasa, porque justamente se van creando nuevas formas de violentar la ley, esta es una nueva, se determinó que los escaños a mujeres, a los partidos políticos, que no ganaron su espacio, pero que casualmente ya no tenían mujeres porque habían renunciado en las listas de representación proporcional, se asignaran escaños de mujeres por mayoría relativa, de esa misma circunscripción. Y la siguiente es, no tienes mujeres de mayoría relativa, qué pena, porque no sabemos por qué todas que renunciaron, y entonces nos vamos a escaños de mujeres de otros partidos políticos. Es decir, esos espacios se ocuparán por mujeres, sí, siempre y en todos los casos. Si son de tu propio partido, qué bueno, y si no, el que sigue. Pero el espacio que gana una mujer pues, se garantiza para que en la conformación final del órgano esté ocupado por una mujer. Esto es un criterio del 12 de septiembre de 2018 y me parece que es la pauta cómo se tiene que ir reaccionando y cómo esta acción mediática primero también de apoyo de redes de mujeres, también de hombres hay que decirlo, porque los consejeros del INE votaron todos a favor de emitir esta serie de criterios, son la pauta que nos da el seguir actuando todas como en conjunto para poder definir los derechos. El INE justamente a raíz de esto está lanzando y ya lanzó una red de mujeres selectas para que todas las mujeres que ejercen y ejercen un cargo público puedan estar comunicadas, compartir buenas prácticas, compartir situaciones complicadas y puedan apoyarse y tener un frente común contra la violencia política, que me parece que es central en este tema. Hay que hablar, hay que elevar la voz pública, hay que elevar, y que sea costosa la decisión de que determinen decisiones en contra de los derechos de la mujer. Los pendientes entonces, tipificar la violencia política en la zona general. Es un pendiente que se ha estado moviendo por distintas personas, obviamente en el Congreso de la Unión. Desafortunadamente, a pesar de tener distintas iniciativas, la que se mandó el año pasado, que les contaba, que solo hablaba de violencia política, no se tipificó la violencia política. La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República no permitiría bajo ninguna circunstancia, y así lo hicieron saber, que se tipificara, que fuera un delito la violencia política contra las mujeres. Aquí nos topamos en muchos casos, sobre todo en la FEPADE, que querían actuar y que tenían que buscar cómo encajar, digamos, la conducta violenta en algún tipo penal para poder actuar, porque claramente cuando ya está un expediente y está con un juez o un ministerio público, ellos tienen que ver con a qué tipo penal se ajusta esta conducta, y por supuesto, pues el de violencia política no existe. Es muy importante, sobre todo, para que también los agresores puedan sufrir consecuencias de cárcel, no solamente de multas, pero para que sea un desincentivo para seguir cometiendo violencia. Ahora parece que no pasa nada, que se quedan reclamos mediáticos y que solamente cuando autoridades como el Tribunal Electoral o el Instituto Nacional Electoral actúan, es cuando entonces pueden reparar o revertir la situación de violencia política que sufren las mujeres. Aprobar las iniciativas para que queden establecidas en las leyes las obligaciones de las autoridades, de los partidos políticos, de los medios de comunicación y de cualquier persona en materia de violencia política. La iniciativa que se aprobó en el Senado de la pasada legislatura estableció una serie de obligaciones en las leyes electorales para partidos y para las autoridades, y me parece importante recuperarlas, y también establecer en las leyes sanciones específicas para cuando se cometa violencia política contra las mujeres, y en caso de que se pueda, las medidas necesarias para reparar el daño. Por ejemplo,
si la mujer fue despojada de una candidatura en el seno del partido, cómo reparar a pesar de que ya el proceso electoral haya avanzado. Y para esto me parece necesario establecer las consecuencias jurídicas de comprobar un acto de violencia política dentro de una campaña electoral contra una mujer. Y pues, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Carla. No sé si quieres tomar algo así, ¿verdad? Pues bueno, como no podemos cortar hoy porque tenemos el problema de Facebook, entonces creo que el panorama que has presentado es un poco desalentador en algunas cosas, pero la verdad que creo que teniendo gente como tú tan preparada y que además no quita el dedo del renglón, ¿no?, en este tema tan importante, pues creo que nos podemos ir un poco más tranquilos. Así que muchísimas gracias por la presentación. Creo que yo habíamos quedado en que te iba a cortar a los 30, 40 minutos, pero la verdad que no lo he hecho porque creo que vamos, que se merece que terminases tu exposición completa, ¿no?, con todos los detalles, porque además has ido llevando un camino que creo que, fíjate, han ido saliendo muchas preguntas que finalmente has respondido, ¿no?, en el hilo de tu presentación, ¿no?, de lo que has empezado, de cómo podemos detectarla, a cómo bajamos a la ley, las consecuencias, etcétera. De todas formas, te las voy a ir formulando, ¿no?, porque ya que nos las preguntaron, y pues sí, un poco, pues somos breves, ¿no?, porque ya llevamos un tiempo contigo. Fíjate, ¿no?, porque creo que incluso no la presentación, ¿no?, si luego nos la dejas, pues la compartiremos con nuestro público, porque creo que, bueno, siempre las cifras y sobre todo la claridad de conceptos, ¿no?, que a veces siento que es importante, ¿no?, en este tema, sobre todo para no cometer pues ahora sí que los errores, para ¿no?, defendernos también. Así es, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir, a lo mejor están un poco desordenadas porque realmente han llegado muchas, ¿no? Entonces, aquí dicen una de las de sentido común, ¿no? ¿Por qué si una mujer es bonita o atractiva, automáticamente la catalogan de tonta o la quieren poner a realizar actividades de relaciones públicas, secretarias o decanes? ¿Y por qué cuando una mujer alza la voz ante los tratos machistas la catalogan de exagerada, loca, histérica y hasta hormonal? Pues es el estereotipo también de género, ¿no? Siempre las mujeres que levantan la voz, pues algo tienen mal, seguramente les va mal en privado, son unas gritonas. En cambio, si un hombre exige que valiente, que inteligente, tener la razón, creo que es esta medida que no nos vemos como personas, sino que vemos que en función de cómo nos vemos o qué género tenemos que hacer algo. Entonces me parece importante ahí, pues sí, plantear, yo creo que tenemos que evidenciar que valemos lo mismo, que tenemos los mismos derechos, que podemos luchar por lo que nos dé la gana, que cada quien tiene el derecho a hacer su plan de vida como se lo ha trazado. Y creo que cuando nos empezamos a ver como personas, y no como hombres y mujeres, vamos a crecer como sociedad. Sí, de hecho, yo en este caso siempre plantearlo como una oportunidad. Digo, hay una autora argentina, no sé si seguramente te suena, Laura Rita Segato, ¿no? Entonces, cuando ella plantea el tema de las masculinidades como un mandato de masculinidad, y lo diferencia, ¿no?, en varios aspectos, y lo ves como algo que es perjudicial para todos, ¿no? Incluso los hombres no todos tendrían que estar cómodos en esas relaciones de poder, porque para ellos es un mandato, es decir, cuando ya no puedes proveer, ¿no?, eres un fracasado. Cuando ya no tienes entonces, digo, es algo que, como tú bien dices, ¿no?, es una oportunidad para todos cambiarlo. Los hombres no lloran, nomás, no, estamos como que dominados por lo que se cree que debemos hacer, cuando en realidad creo que, como dices, cuando vemos como personas el potencial que tenemos cada uno nuestro, empezaremos todos a crecer. A ver, ¿qué opina de este movimiento que se ha dado en Hollywood y ha impulsado a personalidades mexicanas a alzar la voz? Es el Me Too, tú mencionabas también otro, ¿no?, que es el No Sin Mujeres, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué opinas de eso? Y, bueno, la segunda sería, ¿cuáles serían las medidas necesarias que se deben tomar en la práctica legal para hacer más eficiente el acceso de las mujeres a la justicia en materia política? Pues creo que estos movimientos se insertan justo lo que decíamos, de evidenciar, o sea, el Me Too, por ejemplo, de distintos acosos, violaciones, en fin, que sufrieron diversas mujeres por intentar tener una carrera en cine. Creo que deben evidenciarse, porque pasan, porque no te las hacen porque aguantar, porque así no tiene que ser la competencia, porque ninguna carrera tiene que pasar por limitar tus derechos, tu dignidad, tus derechos humanos. Creo que entre más hacemos la voz y estamos como más
familiarizados con que desafortunadamente pasan estas cosas, tenemos mejores elementos para combatirlos. Y qué mejor que tener estos movimientos que reivindiquen el no tengo que aguantar que me hagan esto, puedo tener una carrera igualmente exitosa sin tener que pasar por todas estas cosas que tuve que pasar. Creo que es muy importante y eso se refleja en todo, ¿no? Ellas en cine, nosotros en espacios públicos, en política o en academia, como decíamos al principio, y creo que justamente conocer cómo se resuelven en nuestros espacios quizá nos abre la ley para intentar resolverlo nosotros de otras formas y en otros ámbitos. Y pues el acceso a la justicia, justamente veíamos casos en los que de verdad el acceso a la justicia se complica incluso por cómo llega a un tribunal, ¿no? Cómo, con quién, si está muy lejos, cómo plantean una demanda, una queja, etcétera. Y bueno, se han hecho también, por ejemplo, en la sala superior, tienen un área que justamente colabora con mujeres, incluso con grupos indígenas para defender sus derechos. Es decir, no estamos pretendiendo que llegue la denuncia perfectamente hecha con todas las pruebas, con tal, sino que queremos o se pretende que autoridades también puedan colaborar. Hay que tener claro eso, ¿no? No todos tienen este acceso a la justicia tan garantizado, digamos, o tan, como podemos decir nosotros, tan a la mano de, bueno, voy a ahorita y presento una denuncia. Es cierto que parece que no denuncio primero porque si lo hago me van a seguir violentando, van a decir que no puedo, etcétera. Y yo creo que hay que cambiar esa dinámica. Si lo hago es porque tengo derecho, porque me han violentado, porque han pisoteado mi derecho a integrar un órgano electoral, a ser candidata a un cargo público, y creo que la mirada debe ser otra. Lucho por mis derechos porque me interesan, pero parece que las que luchan son las revoltosas, no hay que darles espacio, y así ha pasado, incluso varias que han movido o han presentado informaciones importantes que al final se han emitido sentencias importantes, las han marginado de sus grupos políticos, ¿no? Entonces pasa que les quieren dar el espacio a la novia, a la amiga, a la tía, a la prima que pueden manejar. Y yo creo que aquí es otro de los temas en los que si estamos unidas es mejor. Si alguien tiene un problema, pues hay que acercarse a las redes de mujeres de esos espacios para que tomen conciencia del caso y empiecen a moverlo. A lo mejor tú sola no puedes, pero hay que garantizar que otras puedan hacerlo por ti. Y en ese sentido, bueno, por aquí tengo una pregunta que decía, el machismo se escribe con M de mamá, ¿no? Entonces decía lo de enseñar los roles en la casa, ¿no? Y es cierto, pero antes de iniciar la transmisión, ¿no? Me comentaban, bueno, es que no son las reglas del juego con las que hemos entrado a la política, a diferentes ámbitos, y ahora tenemos que deshacerlas, ¿no? Entonces, es una tarea de toda la sociedad, ¿no? Y entonces, no sé cómo lo veas tú, en este caso, ¿no? Lo del machismo con M de mamá, es también culpabilizar a las mujeres, pues, del sistema patriarcal en su conjunto. Lo que creo es que, obviamente, el machismo es un contexto cultural en el que vivimos, sin buscar culpables. Creo que es el que nos va a costar más tiempo cambiar, porque es el cambio más lento. Y creo que empieza, sí en casa, pero sí en las escuelas. Que es normal que una niña juegue fútbol y que un niño juegue fútbol, y es normal que ella quiera estar en la tabla del colegio, ¿no? Igual que él. Pero sí creo que parte de esto, no solo de mamá, creo que de educación en casa, puede ser de mamá y papá, ¿no? Tú como niña no puedes salir, no puedes no sé qué, tu novio no sé cuánto, y tu hermano puede llegar a la hora que quiera, no necesita permiso para nada. Creo que desde casa en eso, le puedes, y quítale el plato a tu hermano porque ya llegó a comer, y dices, oye, es un asunto de que todos somos iguales. Y al final, no culpo a las mujeres, pero creo que desde la educación en casa y los ejemplos que van en casa, y la educación en las escuelas es desde donde tenemos que empezar a cambiar todo. Qué padre que un niño o una niña defiendan a un niño o una niña por querer ejercer un derecho, o que entiendan que los dos tienen el mismo derecho a hacer lo que quieran, ¿no? Claro, y en esto yo me estaba recordando antes que por tú ser mujer o niña no salgas, pero sí es cierto que hay una mayor exposición, ¿no? Es decir, en la academia, por ejemplo, se puede ver, ¿no? Incluso en antropología, a mí sí me ha tocado de mujeres antropólogas que han dejado de salir a campo porque es casi imposible que van a regresar, digamos, íntegras físicamente, y en algo mucho más sutil, por ejemplo, en las citas, ¿no? Académicas, que hay estudios, ¿no? Que dicen que el mismo paper, si no le pones el nombre, se cita, y cuando le pones el nombre de mujer se va a citar mucho menos, ¿no? O sea, esas cosas que a uno le parecerían muy llamativas en un ámbito que
pues no debería tener este tipo de prácticas. Sí, por ejemplo, ahorita que estabas hablando me acordé de un programa global que tiene ONU que se llama Ciudades y Espacios Seguros para Mujeres y Niñas, y que justamente el estudio de este programa empieza a ver cómo las mujeres cambian, avanzan a costa de sensibilidad porque no se sienten seguras, porque si tienen que ir a la escuela tarde y tienen que pasar por no sé, un mercado o un parque que está desocupado, cochino o sin mucha luz, pues prefieren o no ir tarde a clase o rodear y hacer a lo mejor mucho más tiempo para llegar. ¿Cómo van cambiando estos patrones de conducta por sentirse no seguras? Entonces es interesante cómo ver cómo se interviene en ciudades. La Ciudad de México participa en este programa, creo que Puebla, en fin, algunas y muchas en el mundo, pero de intentar, pues sí, si yo ya no puedo salir, porque el transporte me da miedo, porque la estación de metro en la que tengo que bajar, o sea, cómo van cambiando. Y eso incluso no han estudiado cómo repercute económicamente en la sociedad, obviamente laboralmente, académicamente, o sea, cómo tiene impactos en distintas cosas, porque a lo mejor ya tu papá, tu hermano o alguien de tu familia tiene que pasar por ti, entonces el horario de trabajo, en fin, todas estas afectaciones que tiene, no solamente a mujeres, no solamente a mujeres, sino cómo pega a toda una sociedad que una persona, hombre o mujer, no puede desarrollar su plan de vida y entonces colaborar en su comunidad como debería ser. A ver, más concretas, ¿a dónde podemos acudir para denunciar la discriminación laboral de género y la violencia política? Pues como dije, depende como qué estemos denunciando, pero en realidad yo diría que casi donde lo presentes, la autoridad tendrá la obligación de darle un cauce, ¿no? Entonces, si yo voy, por ejemplo, por violencia política y presento una queja libre o al tribunal o a donde sea, me parece que lo importante es iniciar y tener clara esa acción de defender los derechos y de no permitir esta violencia en materia política, pero y las autoridades, como vimos, tienen estos protocolos de actuación en los que se tienen que comunicar. A lo mejor el INE no puede dar medidas de protección a una persona que está siendo amenazada a su vida y a sus familiares, pero sí puede darlo a conocer a la Secretaría de Gobernación, por ejemplo, para que la Secretaría tome las medidas adecuadas y proteja a una mujer, o decirle a un estado, oye, esta es candidata de X estado, necesitamos que la proteja, ¿no? O sea, creo que tenemos que obligar a las autoridades funcionen y hagan su trabajo, ¿no? Entonces es importante denunciar y ya que ellas vayan tomando estas medidas, porque al final de cuentas, en muchas de las ocasiones no es solamente una medida de un órgano, a lo mejor una autoridad electoral le tiene que decir un partido que tiene que cumplir con su obligación de A, B o C, pero a lo mejor a una secretaria de gobernación, o a lo mejor pide a la FEPA y llames en el ámbito penal que intervenga en un caso. Entonces creo que lo importante es tener claro que hay rutas jurídicas que se puede denunciar y que tenemos que hacer cosas para proteger nuestros derechos. Y ya por último, bueno, el consejero Saúl Mandujano nos hacía llegar un par de preguntas, entonces dice, ¿se hace algo para asesorar y apoyar a las mujeres en defensa legal de los derechos políticos? ¿Y qué falta para lograr la igualdad sustantiva? Gracias, Saúl. Sí, la verdad es que hay redes de mujeres que están muy metidas en algo que denominamos litigio estratégico. Yo pertenezco a varias y justamente cuando tenemos como noticia de algo que violenta o alguna reforma que va en perjuicio de los derechos de las mujeres, etcétera, es cuando empezamos a actuar, a jalar ligas, a ver quién puede hablar con quién, hacer qué cosa, e intentamos, ¿no? En la medida de lo posible, pues también este litigio estratégico o esta asesoría jurídica para mujeres, y así hay redes, la verdad es que creo que en todos los estados, pero si no en casi en todos, ahí estamos de mujeres, y además que sí estamos comunicadas para intentar, sin tintes partidistas, que es muy importante, ¿no? Con la idea muy clara de defender los derechos de las mujeres y defender los espacios que queremos ocupar. Al final, pues la mayoría, me acuerdo que era una magistrada electoral, la magistrada electoral con la que yo trabajaba, que además era la única, le pregunta a una magistrada de un estado que la venía a visitar con varias preocupaciones de violencia y de paridad y tal. Dijo, bueno, ¿y tú qué actos de violencia has sufrido? Y se quedó pensando, dijo, no, ninguno, no, piénsalo bien.
vete y regresa la semana que entra y dime. Claro, es que cuando las empiezas a pensar, pues es que la mayoría hemos sido violentadas. No quiero decir con esto un asunto de que victimizarnos todas, sino que hay que tener mucho más claro cuáles son sus derechos y sí defenderlos. Sí, de hecho, ya para cerrar un comentario, el miércoles pasado tuvimos una exposición excelente de Ramón Cuevas sobre la oportunidad, digamos, de los gobiernos locales, la gestión y etcétera. Y yo ahora que te estaba escuchando a ti y él veía lo local como ese maravilloso espacio en el que puedes gobernar, pues, sabiendo de cerca las necesidades de los de los ciudadanos, y en perspectiva de género, lo que eso podría ser en tu contra, ¿no? Que justo como, ahora sí que pueblo chico, infierno grande, ¿no? Entonces, cuando yo estaba pensando la exposición de Ramón en perspectiva de género, dije, ¿cómo una bella oportunidad se te puede revertir, ¿no? Sí, es cierto que entre más como cercanía y en contacto estás con la problemática, quizá tienes más elementos para resolverla o buscar soluciones que la resuelvan. Pero en realidad es que en estos casos lo que hemos visto es que como está más expuesta a tu vida la gente que te conoce, o que sus hijos van con los tuyos a la escuela, o que su hermano iba con el tuyo, es como más violento el ambiente, empiezan a mandar amenazas, mensajes, que saben dónde viven, qué hacen. Y la verdad es que en la situación actual del país no es algo que debemos tomar fácil, ¿no? O sea, la violencia política, como vimos, un fenómeno que no habíamos visto tan evidente, tan fuerte en nuestro país hasta este proceso electoral, y es claro que pues, esas preocupaciones de las mujeres a nivel local hay que tomarlas en cuenta. En Chiapas es un caso evidente que muchas mujeres que son presidentes municipales de un municipio se tienen que ir a otro a seguir gobernando porque en el suyo no puede. Entonces, o sea, la magnitud de lo que estamos hablando, de cómo se sienten inseguras en su propio espacio, a pesar de que ellas son las autoridades, es impresionante, ¿no? De tener que ir a otro a seguir ejerciendo funciones, las que puedas y las que te dejan. Pues bueno, con esto llegamos al fin. Yo te agradezco mucho tu tiempo, tu presentación, el haber pasado un poco de frío hoy aquí con, mucho frío, hoy aquí con nosotros, ¿no? Creo que tenemos las dos la nariz roja, y te vamos a entregar un reconocimiento por haber participado con nosotros, y a ustedes que nos están viendo, pues muchas gracias. Muchas gracias, Marina. Te hago entrega de reconocimiento por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Para los que no habéis podido ver completamente la intervención por estar en horarios laborales, etcétera, como sabéis, la vamos a dejar albergada en nuestra página de Facebook inmediatamente, y posteriormente, bueno, pues estará albergada también en nuestra página web, para que cuando gusten la puedan volver a ver o ver completamente y compartir si es que así lo desean. Además, pues vamos a poder compartirles también la presentación de Carla para que puedan regresar a los datos, a las infografías, ¿no? Para que nos sirva. Y como siempre, pues les invito a que consulten nuestra página web, y así como nos sigan en nuestras redes sociales, todo Ortega y Gasset MX, y allí va a estar pues nuestra oferta educativa y todo este tipo de eventos, ¿no? Ya sabéis que la Ortega y Gasset inicia en enero de 2019 con su formación, pero va a seguir como lo viene haciendo desde que llegó a México, con este tipo de espacios en los que fomentar debates y temas pues de actualidad y estructurales también, ¿no? En el tiempo. Bueno, sin más, os invitamos a seguirnos en nuestro próximo foro debate el miércoles 21. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a ti, Carla. Muchas gracias.